conciencia. Hoy vamos a hablar de qué tan consciente eres de lo que está a tu alrededor, pero sobre todo de Dios. Acompáñenme primeramente a primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. No desde el 10, vamos a poner el 10. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 10. El contexto es un muchacho que la escritura y los teólogos o los escritores de la Biblia y los estudiosos de la Biblia dicen que es muy probable que su mamá lo engendró en pecado. Y en ese entonces esto era una complicación por completo, porque al saber su marido, David tenía un trato desde pequeño que definitivamente no era el consentido de la familia. Y para mí, antes de enfrentar su destino, tuvo que enfrentar, antes que enfrentar a Goliat, para mí David tuvo que ser consciente de su propia existencia, de cómo estaba viviendo él. Y aquí tenemos este muchacho de 16 años, fiel, apartado, solitario, donde nadie le enseñó, nadie se sentó para decirle: David, tienes un destino, hay algo que va a mejorar en tu vida. Simplemente él decide buscar a Dios y entregarle toda su vida al Señor. Y para esto Dios no se convirtió en su religión, sino en su conciencia. Comenzó a hablar tanto con él que definitivamente Dios lo postula y lo elige para que fuera rey de Israel. Siendo un muchacho que nadie probablemente daba un peso por él, porque ni su propia familia lo quería de alguna manera. Y ve por favor el contexto de David. De la misma manera que Isaí presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel dijo: el Señor no ha elegido ninguno de estos. Estos se ven fuertes, grandes. Y la pregunta es lo siguiente, verso 11. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Y de repente, sí, de veras, es verdad, todavía queda el más joven, contestó Isaí. Pero no lo cuentes, no debes de contar con él. Definitivamente este es un hombre, si no está entre los mejores de mis hijos, significa que hay algo en mi corazón hacia él que definitivamente ni yo lo cuento para las bendiciones. Y escucha bien, queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está cuidando las ovejas. Acuérdate que este trabajo solamente era para los esclavos. David hacía trabajos de esclavo. A ese nivel lo trataban a él. Pero estaba en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mandó a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que no llegue él. Me llama mucho la atención con lo primero que se enfrenta David. Es con el gigante del rechazo y de las heridas desde su familia. Si David hubiera sido solamente consciente de que no lo querían, de que él era el apartado, de que él no era el deseado, de que su papá no era el consentido, de que no lo consideraban en las bendiciones, si David solamente hubiera abierto su conciencia al rechazo, David nunca hubiera llegado a ser el rey de Israel. Si solamente somos conscientes de las cosas que nos están sucediendo y están mal, si tú solamente eres consciente de que tu enemigo es poderoso, de ahí de eso depende de tu conciencia. Si solamente admiras el poder de la maldad y todo lo que te está pasando, no vas a poder avanzar en tu vida. Y creo que hoy Dios tiene una gran lección por darnos a los que estamos aquí. Dios quiere que su iglesia en estos tiempos seamos conscientes de qué es lo que posee. Mientras tengas una percepción distinta del reino de Dios, de cómo ver las cosas en la dimensión
donde tus problemas tienen más fuerza que tú, solamente estarás admirando a tus enemigos, pero nunca los vas a derrotar. Nuestra mente está presta y consciente de qué problemas tienes. Yo siempre he dicho que la fe no niega los hechos. La fe no niega el problema que tú estás teniendo en tu vida. Pero depende de que si tú estás despertando y si tienes más conciencia de que tu enemigo es más poderoso que tú, él te va a seguir ganando. Una de las cosas que encuentro en la Biblia, de las lecciones más valiosas que el Señor le dio a sus discípulos, fue precisamente que los llevó a dificultades para que ellos supieran tener respuestas. Si pusiéramos en un cuadro las diferentes dificultades de las que enfrentó Jesús, Jesús siempre demostró tres cosas. ¿Las quieres poner por favor en pantalla? Jesús demostró tres cosas en pantallas. Atravesó dificultades, había respuestas, pero se enfocaba más en la lección de quienes lo escuchaban y quienes estaban con él. Hoy el Señor quiere enseñarte a cómo enfrentar la vida. Quiero pedirte que seas consciente no solamente de las cosas que te están dañando. David, vuelvo a repetir, era real, su papá no lo sentaba, no lo contaba para las bendiciones. En otras palabras, David pudo hacerse una persona víctima de la vida, de tal manera que él no hubiera podido prosperar. De tal manera que él hubiera dicho: bueno, soy el rechazado, me voy de la casa, yo no quiero ver más a mi padre, yo no quiero ver a mis hermanos, yo les estorbo a todos ellos, así es que definitivamente yo no quiero estar con ellos. Y si él hubiera tomado una decisión como esa, no hubiéramos tenido al hombre capaz de dominar a un gigante y llegar a ser el rey y reformar todo el reino de Israel, porque ese hombre venció primero sus heridas, venció primero el gigante del rechazo, primero venció el gigante de la desesperación. David encontró dificultades, pero encontró respuestas y también lecciones. Y hay cosas que actualmente la iglesia tiene que aprender, y tú en tu propia vida. Si solamente enfrentas dificultades y eres consciente de que lo que está pasando tú no puedes hacer nada, yo te vengo a decir hoy que sí puedes hacer algo hoy. Te voy a llevar a una desde la más sencilla hasta la más difícil. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a ver una dificultad donde Jesús está en un monte, deja a sus discípulos abajo, 3 de ellos se suben con él, pero abajo se queda el resto de los discípulos. Y aquí tenemos una dificultad. La gente contaba con ver que Jesús liberaba personas, y daban por sentado que los que estaban con él tenían las mismas características que él. Y aquí tenemos, al pie del monte, dice la escritura, lo esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Por favor, ayúdame, mi familia está mal, mi hijo está mal, necesito tu ayuda. Y Jesús le dijo, siguiente versículo: Señor, ten misericordia de mi hijo, le dan ataques y sufre terrible, a menudo cae al fuego o al agua. Siguiente versículo: así que se lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Por qué los discípulos no pudieron salir de una dificultad? ¿Qué le sucedió a los discípulos? Versículo 17: en lugar de que Jesús reaccionara con: no, sí, pobrecitos, no les he enseñado lo suficiente como para que enfrenten este tipo de circunstancias. O sea, no están preparados, perdónenlos. Jesús dijo estas cosas delante de todos. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquel muchacho, tráiganme al muchacho, por favor. Y siguiente versículo, por favor, vamos a verlo.
Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven, y a partir de ese momento el muchacho estuvo ¿cómo? Estuvo bien. Versículo 19. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Versículo 20. Porque ustedes solamente son conscientes de lo que hay alrededor de ustedes, pero no de quién les ha llamado. Es muy fácil comenzar a ser más conscientes de las situaciones en las que estamos viviendo. El problema es que si tú solamente tienes mente para lo que tú estás viviendo, te va a consumir tus fuerzas, tu fe y tu devoción. Así es que escúchame bien. Jesús te va a llevar a tormentas para que aprendas a salir de problemas. Y últimamente la lección la reprobamos cada ratito porque pensamos que Dios simplemente nos está castigando. No, Dios no te está castigando. Dios te está enfrentando a tus miedos. Dios te está enfrentando a tus enemigos. Dios te está enfrentando a tus propias cosas que tú traes por dentro, que no has podido vencer y que no las vas a vencer, no las va a vencer Dios, y tú las tienes que vencer en el nombre de Jesús. Así es que escúchame bien. Todo depende de cuán consciente eres de cómo es tu enemigo. Tú le vas a dar el poder a tu enemigo de acuerdo a la conciencia que tengas. Si crees que tu enemigo es poderoso, entonces has perdido la conciencia de quién te ha llamado y en qué reino vives. El reino de Dios se declara como algo inconmovible, como algo que no se puede derrotar. Y cuando Jesús vino, te ofreció el reino, no te ofreció solo poder, te ofreció todo su reino para que tú pudieras dominar aquellas cosas en las que son profundamente difíciles de controlar. Y Jesús en este momento les está diciendo: ustedes solamente son conscientes del poder del diablo y los atrapa así. Mientras Satanás grite, mientras Satanás haga, mientras Satanás perturbe tu vida, tú no vas a poder vencer a tus enemigos. ¿Qué tan perturbado has estado últimamente? ¿Por qué te sobrepasa? Porque tú eres más consciente del poder de tus enemigos que el de Dios. Tú no has experimentado el reino que te ha llamado para dominar tu vida y para traer salvación a tu casa. Jesús les dijo: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, o algo pequeño, algo sencillo, algo que si ustedes tuvieran la oportunidad de no darle tanto poder desde su cabeza a lo que ven, y dijeran que la fe llegara a todo lo que ustedes están viviendo, las cosas cambiarían. Pero ustedes han tomado como un juego, o ustedes han tomado como algo sencillo la fe. La fe no es solo una capacidad. Les estoy dando el poder a ustedes para que sus enemigos comiencen a huir cuando ustedes tengan fe. Créanme a mí, dimensionen, entren al reino, busquen esto, comiencen a pensar qué les he ofrecido. Mientras nosotros ignoremos el poder del reino, tus enemigos seguirán dominando tu casa y a tu familia. Porque nos hemos dado a la flojera y a la pereza de querer que Dios todo lo resuelva, pero hay batallas que tú las tienes que resolver en el nombre de Jesús. Deja de estar peleando con Dios para que te responda. Dios ya te respondió. Dios ya respondió a lo que tú le has dicho. Dios te va a dar herramientas, no te va a dar la victoria todavía. Te va a dar la victoria cuando tú uses las herramientas. Jesús les dijo a sus discípulos: les estoy diciendo que la fe puede vencer.
Pero ustedes lo toman como una fe religiosa, ustedes lo toman como algo, ay, solamente creen en Dios. No, creer significa tomar el poder que yo les estoy otorgando para vencer a sus enemigos. ¿Están aquí conmigo? Me voy a dar prisa porque el calorcito duerme y ya veo que unos pestañean. Vamos a uno de los casos más difíciles donde Jesús se enfrentó a algo complicado. Vayan conmigo a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11. Jesús se enfrentó a la muerte de su amigo Lázaro. Estas son de las cosas más complicadas. Puedes poner otra vez la imagen de el orden. En estos versículos vamos a ver la dificultad, la respuesta y la lección. Por favor, cuando estés enfrentando dificultades, pon atención en estas tres cosas: dificultad, respuesta y lección. Toda dificultad Dios te va a dar una respuesta, pero no para que te quedes solamente contemplando el milagro. Él quiere que aprendas. Él quiere que te quedes con la lección. ¿Están aquí? De nada serviría que te enfrentes a dificultades si no aprendiste nada. Ahora tenemos en un momento mucho más complicado. Jesús subió el nivel de complicación. Algo que los seres humanos no pueden vencer es la muerte. Y aquí te va a mostrar Jesús le estaba mostrando a sus discípulos la clase de Dios y el poder de Dios quien los estaba llamando. Juan capítulo 11, por favor, versículo 20. Me gustan unos versículos antes porque Jesús dice: Lázaro está enfermo. Después Jesús dice: Lázaro duerme. Y llegamos al versículo 20. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Versículo 21. Marta le dijo: Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí está la dificultad. La muerte invadió mi casa. ¿Qué haces en contra de esto difícil? Humanamente nadie tenía una respuesta. Nadie podía hacer algo. Jesús se está enfrentando a una gran dificultad, como las que tú has tenido, como las que tú has vivido, como las que estás viviendo. Quizás uno de tus hijos está mal, quizás tu matrimonio está mal, quizás la muerte está viniendo sobre cosas. Acuérdate que no, la muerte no es solo que algo se muera, sino que algo se pierde. Acuérdate que está el espíritu de muerte y las obras de la muerte. Y las obras de la muerte es como cuando tú pierdes tu empresa. Las obras de la muerte es como cuando te roban. Las obras de la muerte es como cuando te enfermas. Las obras de la muerte son estas cosas. Y aquí Jesús claramente ya había perdido la vida a Lázaro. Y esta mujer sale diciéndole: Jesús, si hubieras estado aquí, la muerte no nos hubiera inundado, algo hubiera sucedido, porque solamente tú puedes hacer algo con esto. Qué fuerte dificultad. Versículo 22. No se le olvide este versículo porque aquí vamos a aprender algo. Fíjate lo que dice ella. Su enseñanza teológica y bíblica estaba correcta en su mente, porque ella le dice esto: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Esto no era precisamente fe, ¿eh? No era precisamente fe. Siguiente versículo. Aquí viene la respuesta. Mi respuesta a la muerte es resurrección. Mi respuesta es que todo aquel que cree en mí va a vivir. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de esto? Que Jesús no tiene prisa por resucitar a Lázaro. Jesús primero quiere dar la lección a todos sus oyentes.
No puedes practicar algo sin primero haber escuchado a Jesús, su enseñanza. ¿Por qué creen que es importante las enseñanzas antes que la práctica? Jesús quiere que su iglesia en estos tiempos practique lo que escucha. Porque si no, no va a tener sentido tu vida. Vas a ser más consciente de todos tus problemas. Y mira, yo desde aquí veo los problemas que enfrentan algunos de ustedes. Los conozco, sus problemas, y son complicadísimos. Muy complicados. Pero yo veo cómo ustedes, cómo nosotros de repente, no digo ustedes, no te voy a criticar porque a mí me ha pasado, pero yo veo pasar simplemente las dificultades sin que yo me sienta capaz de poder hacer algo. Y escúchame bien, no te llamó Dios a contemplar tus problemas ni a ser un espectador. Dale solución a la vida. Deja de contemplarlos. Deja de creer que tienen más poder que tú. Tu conciencia te dice que son más poderosos porque te la has pasado. Imagínate, David era el único que veía a Goliat como algo chiquitito. ¿Por qué tenía David esas cosas? Todo el resto, cuando tú ves el primer libro de Samuel, cuando David va a enfrentar al gigante Goliat, él no está preguntando si va a poder o no. Él no tiene dudas de eso. ¿Sabes por qué David tenía esa clase de fe? Porque él vivía consciente de un Dios todopoderoso. Cuando tú no has experimentado a Dios, tú tienes a Dios como alguien difícil de convencer. No es que yo le he estado pidiendo, y Dios te dice: sí me has estado pidiendo, pero tú no haces nada, eres un flojo. Y lo que quiero es que te levantes y que tú mismo comiences a arreglar, para empezar, tu propia vida. Para empezar, refórmame todos tus hábitos, cambia tu actitud, y hay cosas que van a comenzar a suceder en tu vida. No que lo haga Dios, no, Señor, así no trabaja Dios. Dios no quiere simplemente personas que no hagan nada. Dios quiere discípulos, y un discípulo imita lo que su Señor o lo que su maestro hace. Así es que Dios no te llamó a ser un creyente. Cualquiera puede ser un creyente, y hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente puede estar aquí escuchando, pero se va diciendo: ¿qué más me da? Pero un discípulo va y comienza a sembrar en su corazón la enseñanza, de tal manera que toma en serio lo que se le está diciendo para replicarlo allá afuera. Eso es lo que hacía David. Vamos a Juan, vamos a ver. Jesús le dijo a esta mujer, vamos a leerlo completo porque quiero ir aterrizando esta meditación. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resucites todos en el día final. Qué buena teología, Marta, te felicito. Déjame darte un abrazo. Has leído la Biblia. Pero llega un momento donde todo lo que tú lees, si es una verdad mal aplicada, no te va a dar resultado. Hay mucha gente que conoce la Biblia, pero está sostenida de una verdad mal aplicada. Y es aquí donde quiero hacer algo mucho más grande. Vamos a leerlo, dije completo primero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Qué palabras tan fuertes Jesús está diciendo. Jesús no estaba pensando en la posibilidad de un milagro. Tampoco es que él fuera indiferente o que no tuviera esperanza. Jesús vivía consciente de los recursos que hay en el cielo, que son mayores que el problema. ¿Sabes por qué Jesús quiere que tú tengas una conciencia de su reino? Porque en ese reino hay recursos que son superiores a cualquier problema.
Jesús les estaba enseñando a la gente a pensar. Medita. Por eso vuelvo a repetir, Jesús estaba enfocado no en resucitar a Lázaro, sino en la elección. Quiero que aprendan ustedes a contar con los recursos del cielo, que cada uno de esos recursos son superiores a los problemas que ustedes tienen. Y les voy a mostrar uno de ellos, la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Así es que si tú cuentas conmigo, ni la muerte te puede detener. Qué maravilla. Porque hay problemas que ya están resueltos en tu vida, pero tú vives contemplando más a tu enemigo que a Dios. Pastor, es que mi enemigo hace más ruido. Sí, porque tú le has dado poder. Sí, porque tú le crees más a tu enemigo. Sí, porque te es más fácil creer en lo malo que en lo bueno. Sí, porque lo bueno te requiere de una disciplina para que aprendas. Y lo malo ya está integrado en tu corazón. ¿Por qué creen que es tan fácil hacer lo malo? Porque está integrado en nuestro corazón. Nadie te enseñó a hacer maldades. Simplemente un niño recién nacido es berrinchudo y tú dices, ¿por qué está haciendo berrinche? Porque ya trae maldad en su corazón. ¿Está entendiendo lo que trato de decirte? Estoy diciéndote que mientras tú seas más consciente del poder de tus enemigos, tú no los vas a vencer. Necesitas los recursos del reino de Dios para poder vencerlos. Si está por ahí, John, llámale. Piano. ¿Está allá? ¿Acostado? No es cierto. Jesús vivía en una realidad donde su conciencia solo pensaba en el reino de Dios. Y esto es lo que quería enseñarle a sus discípulos. Iglesia conquistando fronteras, amigos, familia, tú cuentas con un reino, con recursos que son mayores que los problemas que tienes. Pero tienes que abrir tu corazón a todas estas cosas que Él te ofrece. ¿Qué necesitas hoy? ¿Milagros? Hay muchos. Naturalmente el reino de los cielos cuenta con milagros. Él es todopoderoso. Él es la resurrección y la vida. Los discípulos pensaron que sus recursos humanos podían cambiar la vida. Nunca va a poder hacerlo. ¿Por qué crees que por más que inviertes dinero, tú puedes invertir mucho dinero en tu empresa, puedes comprar la mejor tecnología, puedes mejorar tus recursos naturales y herramientas dentro de tu empresa, pero si aquí y aquí no hay recursos del reino de Dios, tus ideas son escasas y Satanás va a querer hacerte consciente de tu derrota, de tu fracaso y de todos los problemas que tienes. A Satanás le gusta mucho hablarte de tus fracasos. Los hombres batallamos un chorro con sentirnos fracasados. Y si eso le agregas que nunca tuviste un papá que te dijo, hijo, no eres un fracasado, eres un hombre completo, te voy a enseñar cómo enfrentar estas cosas. ¿Sabes cómo hemos enfrentado el fracaso los hombres? Con llanto, con miedo, con retracción, con enojo, con todo menos con los recursos del reino de Dios. Porque no somos conscientes. Pensamos que Dios no nos va a liberar sus recursos. Escucha bien, ya los liberó. Aquí el problema
son cosas que traemos en el corazón. Diga conmigo: los recursos del reino de Dios son ilimitados. Marta estaba sobrepasada en dolor, en llanto por la muerte de su hermano. Ella solamente podía pensar en luto. Y Jesús viene a abrirle la mente y el corazón para que piense de una manera distinta. Jesús planta verdades para que las creas. Entonces, la primera respuesta a tu problema siempre va a ser una verdad. A cada respuesta, a cada problema que tú tengas, la respuesta de parte del cielo es una verdad. Y esa verdad va a desatar el poder suficiente para que seas libre tú primero. Hay gente que no es libre ni para creer hoy. Pero si decides confiar en Dios hoy, esta semana el Señor te va a sorprender. Amados, me han llegado un chorro de testimonios de milagros en estos días, de cosas muy buenas, sobrenaturales, de cómo Dios ha suplido casas, de cómo Dios ha bendecido gente. Dios le está demostrando a mucha gente: no necesito de tu dinero, necesitas solamente creer en mí. La fe habita donde nada es imposible. La fe habita donde nada es imposible. ¿Por qué creen que Jesús le atraía mucho la gente que creía en Él? Porque la fe habita donde nada es imposible. Cuando elegimos características del reino, y a veces que no son de Jesús, y a veces no es porque hay maldad en nuestro corazón, solamente porque hay una verdad mal aplicada, podemos cometer errores. ¿Qué pasa cuando hay una verdad mal aplicada? Una de las estrategias de Satanás es alejarte de la verdad. O si no puede alejarte de la verdad, como sabe que es una respuesta a tu problema, Él va a intentar alejarte de las verdades. Y si definitivamente no puedes alejarte de estas verdades, la siguiente táctica de Él va a ser que abuses de la verdad para que se convierta en una distorsión. Te voy a mostrar un ejemplo. Miren, Alex de Miro, el argentino que estuvo en Fundamental, nos enseñó algo buenísimo. Lo voy a tomar, no lo voy a replicar, solamente te voy a dar lo que yo entendí de su enseñanza en Fundamental. Vamos a usar un versículo, unos versículos de un personaje en la Biblia que tomó una verdad, pero abusó de esta verdad y se convirtió en una distorsión, una verdad mal aplicada. María, la hermana de Moisés. ¿Quién fue María? Tenía características específicas María. ¿Las puedes poner, Kiana, por favor? Roles y acciones destacadas de María. Era la hermana mayor de Moisés. Ella cuidó a Moisés en el camino cuando lo pusieron en su canastita donde se estaba bañando la hija de Faraón para que lo recogiera. Ella estaba echando ojo, ella lo iba cuidando, era la hermana mayor de Moisés. Pero hay unas características en ella que la convirtieron en una mujer destacada para el pueblo de Israel. Y número uno, ella era profetisa. En el libro de Éxodo es la mujer que vigila a José, a este
Moisés. En el Éxodo capítulo 15, versículo 20 al 21, aparece María como una de las mujeres. Entonces la profetisa Miriam, cuando encuentres Miriam y María en Éxodo, se refiere a la misma persona que es la hermana de Moisés. Acuérdate, hermana de Aarón, tomó un pandero, se puso al frente. Fíjate cómo la Biblia dice que era una profeta, una mujer destacada. Tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres siguieron danzando y tocando sus panderos. Miriam o María entonaba este canto: canten al Señor. Ella fue la de echó a la mar. Ella fue la que inventó ese canto. ¿Quién nos persigue? No, es en serio, ahí está. De ahí salió este canto. Ella fue la que inventó este canto. Estaba profetizando. La Biblia dice que era una profeta. Ahora Satanás es experto. Ya tienes una verdad, voy a hacer que abuses de ella. Escúchame bien. Lo que últimamente está haciendo el diablo para que tú no resuelvas tus problemas, también puede que tomes una verdad mal aplicada. Si no te puede alejar de la verdad, entonces tú vas a hacer tu propia verdad. Y le puede pasar a quien sea. Y últimamente esto pasa dentro de la iglesia sobre personas que tienen demasiado tiempo, pero te conviertes en una persona amargada, triste y rebelde. Aquí tenemos a María siendo la profeta. Una segunda característica de María es que fue una mujer líder del pueblo. Como líder, Dios la contemplaba para hacer cosas. Miqueas capítulo 6, verso 4. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envía a Moisés y a Aarón. ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿A quién? Moisés contaba con tu liderazgo. Me es importante. Pero fue una de las mujeres que se equivocó en el capítulo, Números capítulo 12. Me encanta. Mientras estaban en Astrot, Miriam y Aarón, ¿quiénes? ¿Quién? La misma Miriam, su hermana, criticaron a Moisés porque se había casado con una cosita así de chiquita. No. Ay, cosita, no. Perdón. Yo hasta ayer me estaba riendo de esto. No tiene chiste, pero bueno. Esta líder, fíjate en qué se basó para poder hablar de Moisés. ¿Cómo se trasladan tus problemas a unos problemas de actitud cuando tú aplicas una verdad que ya está mal aplicado? Siguiente. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? ¿Y quién dice que los oyó? Estaban criticando a Moisés, los dos. Estaban hablando de Moisés. En versión chilanga era: ¿qué le pasa? Chale, ¿no? Chilanga dije, no potosina, por eso dije chale. Como que se cree muy este vato, ¿no? Pues también Dios nos bendice a nosotros. Pues qué, sí me salió, me salió lo de Nesa. Soy de Nesa. El Señor los oyó, dice la Biblia. Versículo 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Versículo 4. Así que el Señor lo llamó
de inmediato a Moisés y Aarón, y también a quién, y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. ¿Quién llamó? Aquí es donde Dios sale al encuentro cuando hay verdades mal aplicadas. Siguiente versículo. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada en el tabernáculo. Y Aarón a Miriam los llamó y ellos dijeron: un paso al frente. Ellos dieron un paso al frente. Ándale. Ya está. Yo veo este cuadro y te pones nervioso, porque una cosa es como cuando el pastor te dice: quiero hablar contigo. Nosotros no podemos hacer esto. Tanto así como es muy distinto que el pastor te llame a que Dios mismo te llame a decir: da 2 pasos hacia el frente. Entonces el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir: si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visión y les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, en él es con quien a él le confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo? ¿Por qué solamente ustedes creen que su verdad se puede aplicar? Hay una verdad mal aplicada que te está metiendo en problemas. ¿Cuántas cosas sabes en tu corazón que la estás tomando a mal? Y escúchame bien, te estás metiendo en problemas con Dios, ya no con los pastores, ya no con la autoridad. Últimamente la gente no es consciente de cómo su comportamiento dentro de las iglesias. Hay problemas hacia la autoridad de Dios. Somos buenísimos para criticar. Siguiente versículo. El Señor, ¿cómo estaba? Para mí los problemas que Satanás te da y que Dios determine estar enojado contigo, y es otra cosa. Yo espero que ninguno de nosotros esté metiéndose en problemas con Dios, no solo por la crítica, sino porque usas la verdad en contextos mal aplicados. Esto lo digo por aquellos que ya tenemos años centrados en el Señor y que de repente estamos haciendo lo que queremos. Se nos da. Yo hago lo que quiero y no me importa pero porque la Biblia dice esto, pero no fuera de contexto. A Satanás no le interesa que tú sepas la verdad. Él va a querer que tú abuses de ella para que tú hagas tu propia verdad. Veo las caras de decepción desde aquí. Yo solo te quiero pedir y poner al tanto de parte del Señor: ten cuidado de usar la verdad mal aplicada, porque si ciertamente Dios quiere darte la solución a los problemas, es a través de que pongas atención, obedezcas al Señor, y tus problemas van a estar resueltos. Problema, solución y lección. Quiero cerrar con un versículo. Yo quiero que anotes esto, por favor. Los mandamientos de Dios
no son restricciones de Dios. Los mandamientos de Dios son una invitación a la vida. Yo quiero que te quites ese concepto. Los mandamientos de Dios no son restricciones de Dios. Los mandamientos de Dios es una invitación a la vida. Sus órdenes en realidad nos alejan de lo que nos destruye y nos invitan a vivir en lo que nos sostiene: obediencia. Vuelvo a repetir, los mandamientos de Dios no son una restricción, son siempre una invitación a la vida. Sus órdenes en realidad nos alejan de lo que nos destruye. Cada orden de Dios nos invita a sostenernos. Los mandamientos de Dios nos sostienen en el gozo y en una verdad experimentada. Dos versículos. Salmos 119, versículo 143. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. ¿Sabes quién escribió estos versículos? El chamaquito rechazado que vivía consciente de quién era Dios. Estas eran sus palabras: no arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas, cada que tú me mandas, yo siento esperanza. En lugar de sentirme, en lugar de que sienta que tú me quieres destruir, que tú me quieres mandar, que tú me quieres imponer. Hace ratito en la clase que me tocó estar, yo les decía: todos los mexicanos tenemos un problema cuando escuchamos la palabra ordenanza, porque cuando alguien escucha orden, inmediatamente la gente piensa que le van a imponer algo. Pero no se trata de una orden donde alguien se imponga. Es la orden de Dios, te trae vida, es lo que dice estos versículos. Para que tú dejes de estar consciente de tu enfermedad, de tus preocupaciones, necesitas algo más fuerte dentro de ti que lo que domina tu pensamiento, y es la palabra de lo que Él dice. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza en mi enfermedad, mi única esperanza en mis problemas, mi única esperanza cuando no hay soluciones. Pesa más lo que he leído en tu palabra que lo que siento ahora. Llega un momento donde la verdad de Dios se tiene que convertir en una conciencia. Porque la conciencia del reino de Dios, en esa conciencia hay recursos ilimitados, no se te olvide. Segundo versículo y termino. Salmo 119, 174, por favor. $174. Oh Señor, he anhelado que me rescates, y tus enseñanzas son ¿qué? ¿Puedes poner la 60 en eso? Me gusta más como dice: he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley, tus mandamientos son mi delicia. En lugar de pensar que los mandamientos son algo que le quita el placer a la vida, este hombre está diciendo: lo que tú mandas me hace sentir bien. Imagínate que dejes de pensar que Dios te quiere quitar el placer de la vida
y que te la aumente solo por obedecer. Esto caería muy bien entre los jóvenes. Intenta obedecer para que te sepa bien la obediencia. Porque mientras tú seas rebelde a todo lo que se te diga, la vida se te va a convertir en algo amargo. Y hay problemas que están a distancia de solo obedecer. Y yo quiero pedir que nos pongamos de pie aquí. Gracias, qué bueno que lo pusiste. Muchos de ustedes están delante de grandes guerras y grandes batallas. Y tienes un enemigo poderoso. El primer enemigo que estás enfrentando es tus costumbres y tus hábitos. Y son muy poderosos porque ya están integrados en tu mente. Deja de botarlo todo. Deja de botarlo cada que te desesperas, tú lo botas todo. Porque en lugar de que lo enfrentes, tú le das la vuelta y tú quieres seguir. Escucha bien. Ya es tiempo de que enfrentes a tus miedos, tus enemigos y a tus gigantes y a todas aquellas cosas. Pero cuídate de no estar tomando la verdad en una distorsión. Sé consciente de que lo que se te está ofreciendo en el reino de Dios es superior a cada problema que tienes. Así es que yo les invito a todos que salgamos de tener una actitud de sobrellevar la vida y empieza a aprender cómo se resuelven los problemas en la vida. Jóvenes que están aquí, quizás en tu casa estás aprendiendo a sobrellevar problemas. Yo hoy te digo una cosa: tienes que aprender a resolverlos, porque vas a estar en edad avanzada y vas a estar batallando con los mismos problemas. Y escúchame bien, lo peor que te puede pasar es ver que tus generaciones están batallando con las mismas cosas. Dios te quiere dar una solución, el reino de Dios, pero necesitas someterte a saber qué más ofrece este reino. Mi insistencia es hoy: métete a un discipulado. Ya lo acabé. Algunos de ustedes necesitan reforzar sus discipulados, quitar lo viejo que traes en la cabeza y someterte otra vez a lo que dice la palabra. Siempre hay algo nuevo. Yo por más, ¿saben por qué yo me tardo mucho tiempo en leer libros? Yo tengo libros que comienzo y me tardo muchísimo en terminarlos. Te puedo enseñar cuando gustes libros subrayados y que los empiezo y inclusive hasta la propia Biblia. Porque cada que pierdes un detalle, hay joyas que Dios te quiere enseñar en cada detalle de lo que dice su palabra. Y no hay otro libro que te direccione mejor en tu vida sino es a través del poder de su palabra y de sus mandamientos. Cada invitación de Dios es una invitación a la vida, y hoy Dios te invita a que tomes otra vez la vida para que venzas a tus enemigos. No es con fuerza, es con el poder de su Espíritu Santo y con el poder de su palabra. Jesús quería que los discípulos fueran conscientes del reino más que de lo que ellos pudieran hacer. Así es que por eso los llevó a dificultades, les dio respuestas y les dio lecciones. Cada lección es un avance al reino de Dios. El fin de semana sucedió. El reino de Dios está avanzando en tu familia, Samara. Está avanzando.
El reino de Dios está avanzando en tu familia, Mariana. Y Dios espera que cumplan todo lo que le han prometido. Él está con ustedes y con su pequeñito. Ese bebé lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas. Y yo creo que este muchachito lo vamos a ver corriendo, no, caminando. Porque muchos corren aquí. Vamos a ver caminando, diciendo: soy el testimonio y la fe de esta iglesia. Es tiempo de decirle que a la gente allá afuera que nuestra fe se puede ver. La fe se ve, se toca. Aquí hay gente que necesita dejar de pelear con Dios y pelear con sus enemigos. Cierra tus ojos.